revelado, la increíble historia de una novia que, sorprendida por el amor, busca lo inesperado. Sofía miraba a su alrededor, entre estanterías de dulces y artículos para el hogar. El murmullo del pueblo resonaba en su mente como un eco persistente. La tienda de su madre siempre había sido su refugio, un lugar donde la rutina la abrazaba cada día, pero a medida que se acercaba la fecha de su boda, la presión y la expectativa se tornaban asfixiantes. El prometido de su madre, un joven de buena reputación y adinerado, representaba la estabilidad que su familia siempre había deseado para ella, pero era una estabilidad que apagaba cualquier posibilidad de libertad. Mientras reordenaba los productos en la tienda, su mente divagaba hacia sus sueños de ser arquitecta. Recuerdos de su infancia, dibujando planos en una hoja de papel, inundaban su mente. Sin embargo, ese sueño era como un susurro en el viento, ahogado por las voces familiares que le recordaban su deber. Era difícil aceptar que su vida había sido diseñada por otros y que su mayor ambición podría no tener cabida en un futuro lleno de compromisos. En su mente, un dilema surgía, el sacrificio por el bienestar familiar versus la búsqueda de lo que realmente deseaba. La angustia era palpable, y cada día que pasaba en la tienda le recordaba que su existencia estaba atada a un destino que no había elegido. Durante esas horas de trabajo, la respiración se le aceleraba, y su mirada se perdía en la ventana, buscando respuestas en el horizonte. Fue en uno de esos momentos cuando se cruzó con Lucas, un arquitecto bohemio que había regresado del bullicio de la ciudad. Tuvo que forcejear con las revolutions de su corazón cuando él entró por la puerta. La chispa entre ellos era cegadora. Él hablaba de sus sueños con una pasión que hacía vibrar las paredes de la tienda. Sofía sentía que sus convicciones se tambalearon a su alrededor, flotando entre la realidad y la imaginación. Una vida nueva se le presentaba como un hermoso lienzo en blanco. Las pláticas que compartieron se transformaron rápidamente en largas conversaciones bajo el cálido sol del ocaso. Sofía perdía la noción del tiempo al escuchar las ideas y sueños de Lucas, sus palabras se entrelazaban con sus propios anhelos. Pero por debajo de esa felicidad emergente, la sombra de su prometido comenzaba a asomarse. Cada risa compartida con Lucas era una puñalada en su conciencia, un recordatorio de que su familia la esperaba fering in a mold they had created for her. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión creció implacable, y su prometido, al enterarse de su romance con Lucas, no tardó en reaccionar. Su ira se ventiló en una cena familiar, donde la atmósfera era irrespirable. Anunció que había preparado un gran plan, capaces de arruinar cualquier posibilidad de felicidad que Sofía pudiera tener con Lucas. Su mente empezó a dar vueltas, y el nudo en el estómago se convirtió en un grillete que la mantenía sujeta a la expectación de los demás. En ese instante, Sofía se sintió atrapada, en un cruce de caminos donde el amor y el deber chocaban de manera insidiosa. La idea de renunciar a sus sueños para cumplir con las expectativas era un pensamiento que la perseguía constantemente, y su corazón batía con la incertidumbre de lo que podría perder. La mesa estaba llena de miradas complejas, de amor y preocupación, pero sus ojos se centraron en Lucas, quien, con una mirada de desafío, le enviaba señales de un futuro alternativo. Era ahora o nunca, pero ¿se atrevería a saltar al abismo de lo desconocido? El día siguiente amaneció con una claridad que parecía burlarse de su angustia interna. Sofía se encontró en la tienda, pero su mente navegaba por rutas que nunca había explorado. El aire cálido entraba por la ventana,
junto con el susurro de su madre organizando flores para el evento que cada día parecía más inminente. La perspectiva de su boda se sentía como un peso en su pecho, aunque la luz del sol intentaba despejar las sombras de sus pensamientos. Mientras servía a los clientes, los murmullos de su propia conciencia la inquietaban. La idea de su futuro con Lucas ardía en su mente como un fuego indomable, pero también existía el temor de perder el respeto y el amor familiares. Era una batalla constante entre lo que la sociedad esperaba de ella y lo que realmente deseaba. En cada sonrisa forzada a los clientes, se sentía más atrapada, más distante de su verdadero yo. La noche anterior, después de la explosión de su prometido, había despertado un nuevo sentido de determinación en ella. Lucas, con su fervor por la arquitectura, había reavivado en Sofía la chispa del diseño. Decidió que, a pesar de la tormenta emocional, no podía dejar que su sueño fuera solo eso, un sueño. Esa mañana, mientras organizaba los dulces y empaquetaba un pedido, una idea brotó en su mente. Quizás había una forma de integrar su pasión por la arquitectura con la exigencia de su vida familiar. Durante un breve respiro entre compradores, comenzó a esbozar en una servilleta un diseño de casa que había imaginado años atrás. Detalles sencillos, pero que capturaban su esencia, un espacio amplio, lleno de luz, donde los sueños pudieran florecer. A medida que trazaba las líneas, una tranquilidad comenzó a invadirla. Había algo liberador en el acto de crear. La servilleta se convirtió en un mapa de posibilidades, un recordatorio tangible de quién era y de lo que quería ser. Esa tarde, cuando Lucas la visitó, sintió que la semilla de la resolución comenzaba a florecer. Con la servilleta en mano, se la mostró con nerviosismo. Sus ojos brillaron en cuanto vio los dibujos. «Esto es hermoso, Sofía. Deberías perseguir esto», dijo él con una voz llena de admiración. En ese instante comprendió que su universo podría expandirse más allá de la tienda y de la expectativa de su prometido. Pero, a la vez, la sombra de la desobediencia se cernía sobre ella. Las palabras de Lucas resonaban en su cabeza, pero la urgencia del compromiso que la ataba no hacía más que enredar sus pensamientos. La intersección de dos mundos, el amor y la responsabilidad. Mientras sus corazones palpitaban en sincronía, Sofía sabía que una decisión debía ser tomada, y pronto. La fecha de la boda se acercaba, y con ella, el riesgo de un futuro monótono y sin pasión. Con cada conversación que mantenía con Lucas, su determinación se transformaba en una necesidad palpable. Quería construir no solo estructuras físicas, sino también un camino hacia su verdadera identidad. Estaba lista para enfrentar las consecuencias de sus elecciones, aunque esa decisión pudiera chocar con las expectativas de su madre y su prometido. Mientras la tarde caía, una nueva pregunta la atormentaba: ¿sería capaz de enfrentarse a su familia con la firmeza que requería su verdadero deseo? La incertidumbre se mezclaba con una chispa de adrenalina. La realidad era clara. La vida que había previsto como su destino no podía continuar sin que ella luchara por su voz en medio del ruido familiar. Con el firme gesto de Lucas a su lado, una chispa iluminó su camino hacia lo desconocido. El momento de la verdad ya no podría posponerse. ¿Se atrevería a hacer lo que su corazón le dictaba? Esa noche, mientras la luna asomaba entre las nubes, Sofía se lanzó a la búsqueda de su respuesta. Sofía despertó al día siguiente sintiendo el eco de sus pensamientos crujir en su mente. La decisión que debía tomar la perseguía como un espectro inclemente. Sabía que permanecer quieta solo agudizaría su angustia. Con cada pulsación de su corazón, la idea de liberarse de las expectativas familiares crecía, pero al mismo tiempo, el miedo a defraudar a sus seres queridos la mantenía atrapada en un círculo vicioso de dudas. La tienda aquel día estaba particularmente animada. Los visitantes parecían ajenos al peso que Sofía cargaba sobre sus hombros. Sin embargo, mientras atendía a cada cliente, su mente no podía dejar de divagar hacia ese espacio que había dibujado con tanto fervor.
La servilleta ahora ocupaba un lugar destacado en su bolso, como su pequeño secreto, un recordatorio constante de que el deseo de crear podría ser más fuerte que cualquier otro compromiso. Al finalizar el día, después de que las luces de la tienda se apagaran y el silencio envolviera el lugar, Sofía se sentó en una mesa, aún vestida con su delantal. Un profundo suspiro escape de sus labios mientras se permitía explorar su ser más allá de las obligaciones. Las ideas de diseño, la arquitectura, la libertad se entrelazaban en su mente, dándole forma a una ambición que había enterrado bajo el peso del deber. Pero, ¿cómo podía materializar todo eso sin romper la promesa que había hecho a su familia? Con un esfuerzo consciente, comenzó a escribir en un cuaderno que había encontrado olvidado en la estantería. Palabras fluyeron rápidamente: quiero diseñar. Quiero ser arquitecta. Quiero ser yo misma. Con cada frase, comenzaba a definir un plan, aunque no estuviera seguro de cómo implementarlo. Debía encontrar una manera de hacer que sus sueños coexistieran con su vida diaria, no como una rebelión, sino como una asunción de su futuro. Los días siguieron. Sofía dedicaba los minutos robados en la tienda a garabatear ideas en su cuaderno. Lo que parecía un mero ejercicio de autoexpresión se transformaba en su refugio. Encontró en el diseño no solo una vocación, sino también un espacio seguro donde podía dejar de lado las expectativas ajenas y abrazar su ser. La arquitectura se convertía en una metáfora de su vida, un sistema de relaciones y pasiones que debía moldear según su voluntad. Lucas continuaba siendo un apoyo constante, presentándose a menudo en la tienda con un brillo de entusiasmo en sus ojos al escuchar sobre sus ideas. Un día, mientras pasaban por los planos de un nuevo diseño en su cuaderno, Lucas se detuvo y dijo: «Sofía, ¿has pensado en presentar tu trabajo en la Escuela de Arquitectura del centro? Puede ser tu primer paso hacia algo más grande». Esto resonó en ella como una bocanada de aire fresco, a la vez que un profundo abismo de miedo se abrió en su pecho. La idea de asistir a la escuela representaba un compromiso serio, un desafío monumental ante el que no pudo evitar sentir un escalofrío. ¿Podía realmente dar ese salto? Pero, a su vez, ese pensamiento se sentía liberador, era una oportunidad de reafirmar su identidad en un espacio donde sus deseos fueran la norma y no la excepción. Con cada paso que tomaba, se acercaba más al momento decisivo. La realidad de su compromiso con Lucas y su familia comenzaba a chocar con el deseo anhelante de ser arquitecta. La presión aumentaba y los rostros de sus familiares se presentaban en su mente, recordándole la tradición y las expectativas. El día para presentar su solicitud a la escuela se acercaba rápidamente. Las voces que emanaban de su interior se alzaban en un crescendo de emoción y ansiedad. Era el instante de tomar una decisión que podría redefinir su existencia. ¿Tendría el coraje de seguir su camino, incluso si eso significaba desviar el rumbo que otros habían establecido para ella? La fecha se marcó en su calendario con un círculo rojo, un símbolo que intensificaba su resolución y su temor. Sofía sabía que el ímpetu que sentía era ya una fuerza en movimiento, un fuego que ya no podría ser controlado. La vida que había imaginado estaba al filo de revelarse. La mañana previa a la entrega de la solicitud, una sensación de determinación la inundó. De repente, comprendió que la fe en sí misma era el primer ladrillo que necesitaba para construir la vida que tanto deseaba. La pregunta ya no era si debería hacerlo, sino si podría soportar no hacerlo. Así, en un acto de afirmación personal, salió de casa con su cuaderno en mano y un nuevo propósito latiendo en su pecho, dispuesta a enfrentar lo que el futuro le tenía reservado. Era el momento de convertir su concepto de hogar, luz y libertad en algo tangible, en un camino donde sus propias decisiones trazaran el rumbo. No había vuelta atrás, las puertas de su destino se abrían lentamente. ¿Acaso lo que estaba por surgir sería suficiente para derribar las paredes de las expectativas ajenas que había estado esquivando? La respuesta la aguardaba al final de esa jornada intensa.
Sofía salió de casa con la determinación en su pecho pulsando como el latido de un tambor. Cada paso hacia la escuela de arquitectura era una mezcla de expectativa y nerviosismo que le hacía chocar contra las baldosas del camino. Aquella mañana, el aire era fresco y claro, un contraste marcado con la bruma de confusión que había estado taladrando su mente. El cuaderno, repleto de sueños y bocetos, se sentía pesado pero valioso en su mochila. Era como un ancla que la mantenía conectada a su propósito. Se detuvo en una cafetería antes de dirigirse al campus, el aroma del café recién molido inundó sus sentidos. En la mesa, se sentía un poco desubicada, como si ese lugar no perteneciera a su mundo. Mientras miraba a su alrededor, las conversaciones animadas sobre proyectos, diseños y aspiraciones la envolvían en una burbuja de posibilidades. Esa atmósfera pulsante intensificó su deseo de ser parte de este universo. Tomó un sorbo de café y se armó de valor. Abrió su cuaderno y se sumergió en sus ideas. Dibujó trazos, edificaciones y espacios que resonaban en su ser. Cada línea que trazaba era una declaración de su identidad, un ladrillo en la construcción de su futuro. La voz de Lucas resonó en su mente. Es tu momento, Sofía. Esa frase se convirtió en su mantra, una ola de energía que la empujaba hacia adelante. El tiempo se le escapaba, los minutos se convertían en un volcán de ansias y autocrítica. ¿Seré lo suficientemente buena? ¿Podré encajar aquí? Las preguntas apuñalaban su confianza, pero el deseo de explorarse a sí misma, de probarse en la adversidad, era más fuerte. Cuando revisó su cuaderno nuevamente, una idea surgió con claridad. No solo quería ser arquitecta, también quería hacer una declaración acerca de cómo se relacionaba con su entorno, sus raíces, su familia. Era un desafío personal, una lucha entre sus deseos y las tradiciones familiares que la habían acompañado durante tanto tiempo. Fue entonces cuando decidió que su propuesta no sería solo una entrada a la escuela. En su solicitud, quería incluir un diseño que honrara su historia y la conexión con su familia. Un proyecto que combinara lo moderno con lo tradicional, como un puente entre dos mundos. Esa fusión emblemática podría ser su forma de mostrar que no se trataba de rechazar lo que había sido su vida, sino de redefinirlo. Al salir de la cafetería, su caminar se hizo más decidido. La escuela estaba a la vista. Podía sentir su corazón latiendo en sincronía con el zumbido de los estudiantes que pasaban a su lado. Esta vez, su incertidumbre era una compañera silenciosa, y aunque sabía que ya no había marcha atrás, sentía una inquebrantable voluntad de avanzar. Al alcanzar la entrada, su mano temblaba ligeramente mientras sostenía la solicitud. En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era simplemente ser aceptada, sino aceptar su propio camino, un acto que no solo se trataba de ella, sino de todos aquellos que habían depositado sus expectativas en ella. Ahí, frente a la puerta que podía abrirle el mundo que deseaba, Sofía sintió el peso de la decisión final. ¿Podría permitirse ser auténtica, aun a riesgo de decepcionar a quienes amaba? Cuando giró el pomo de la puerta, la resonancia de esa pregunta le dio fuerza. La realidad de su futuro comenzó a aflorar, brillante y atemorizante. Pero en el fondo, comprendió que el camino hacia su sueño no era una carrera solitaria, era un viaje en el que cada elección podría ser un paso hacia la reivindicación de su identidad. Al ingresar, la sensación de pertenencia fue inmediata, pero también lo fue el reto. La trayectoria que había elegido la colocaría frente a personas con formación y experiencia, y ante la posibilidad de ser juzgada. La sala era un espacio en el que intereses y perspectivas chocaban, y Sofía supo desde el primer instante que el desafío se había transformado en una confrontación con sus propias responsabilidades y deseos. Se le pidió que se presentara y hablara de su propuesta. Las miradas sobre ella eran un torrente de evaluaciones. Mientras comenzaba a exponer, el miedo se desvaneció, dando paso a una voz que resonaba cada vez más firme.
Había llegado el momento de enfrentar no solo al público, sino a sus propios demonios. Hoy tengo la oportunidad de crear no solo un diseño, sino un diálogo entre lo que fui y lo que puedo llegar a ser. La sala se hizo aún más silenciosa, cada palabra adquiría un significado diferente. En el fondo de su ser, sentía cómo la tensión se tornaba en una liberación, el peso de las expectativas ajenas comenzaba a evaporarse. Sin embargo, comprendió que esto solo era el principio. Su auténtica lucha sería sostener ese diálogo interno sin permitir que las voces del pasado dictaran su futuro. Sofía había dado un paso significativo, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría sostener su identidad en función de su aspiración mientras enfrentaba la inminente presión de la comunidad que siempre había estado detrás de ella? El eco de esa pregunta reverberó a lo largo del aula, dejando una sensación de expectación en el aire. La presentación de Sofía resonó en la sala. Las miradas, que antes la taladraban, empezaron a bordear una mezcla de interés y curiosidad. Sin embargo, el alboroto interno continuaba. Cada elogio recibido era un recordatorio de la lucha que había surgido en su interior. La sobrecarga de expectativas lesionaba su autoestima aún más, como si cada aplauso fuera un grillete que la ataba a un rol predeterminado. A pesar de su logro, la inquietud seguía instalada en su pecho. A medida que las primeras clases avanzaban, Sofía comenzó a enfrentarse no solo al contenido académico, sino también a un ejercicio crudo de autodescubrimiento. Los profesores, reconocidos por su rigor y experiencia, desafiaban constantemente sus ideas, siendo ellos de un campo profesional totalmente diferente al que había soñado. Las críticas, aunque difíciles de asimilar, la empujaron a una introspección que antes había evitado. Cada observación planteaba preguntas: ¿es esta la dirección que quiero seguir? ¿Es este el legado que deseo construir? Una tarde, después de una larga jornada llena de clases y críticas constructivas, decidió sentarse en el jardín de la escuela. Observó el sol declinante y pensó en su familia. Recordó las historias de su madre sobre las tradiciones familiares y la importancia de honrar su pasado. Su legado era un hilo dorado en el tejido de su vida, un recordatorio constante de lo que había sido y lo que se esperaba de ella. Sofía cerró los ojos y trató de conectar con esas raíces. Esa sencillez y profundidad de su historia la impulsaron hacia adelante, entre la necesidad de demostrar que se podía ser moderna sin dejar de lado su esencia. Decidió, entonces, que su propuesta final en el aula no se quedaría en el diseño original. Había más en juego ahora, era una declaración. Experimentaría con la mezcla de estilos arquitectónicos que fusionaran lo tradicional con lo moderno, de acuerdo con lo que había aprendido en este corto tiempo. Su enfoque se amplió, no solo quería presentar un diseño físico, sino un concepto que abordara emociones, memorias y la intersección de distintos mundos. Era el momento de dar un giro audaz, rediseñar no solo sus edificios, sino su enfoque. Sin embargo, el reto de equilibrar su propuesta con las expectativas de sus compañeros fue un laberinto complicado. Algunos de ellos llevaban consigo la presión del éxito, todos los ojos apuntando hacia ellos como si ya fueran arquitectos consagrados. Sofía, en cambio, se sentía una impostora ante ese torrente de competencia. Esa sensación de insuficiencia casi la consume, hasta que un día, al observar un proyecto ajeno que se presentaba, notó que la rivalidad se transformaba en inspiración. Esa chispa de admiración la llevó a reconocer su propio potencial. Mientras trabajaba en su portafolio, verificó la calidad de su trabajo y comenzó a incorporar elementos que realmente resonaban con su identidad. En cada boceto deslizaba una parte de su historia, en cada diseño una decisión que podía cambiar perceptions. La conexión emocional se nutría de su propia experiencia, fue ahí cuando comenzó a ver el verdadero objetivo, el compromiso contigo misma. Cada paso que daba hacia ese nuevo diseño reafirmaba su deseo de ser auténtica.
Y aunque el desafío de mantener su voz en medio del ruido de la competitividad existía, descubrió herramientas dentro de ella misma que antes no había imaginado. La mezcla de su historia y su ambición se complementaba, y pronto supo que no debía elegir entre ambos mundos, debía unirlos. En una sesión de retroalimentación, su profesor notó el cambio en su trabajo y le dijo: Sofía, tus diseños están hablando de ti. Pero, ¿has considerado cuánto de ti estás dispuesto a mostrar? Esos son tus peligros y tus maravillas. Esa frase resonó profundamente. Ella comprendió que la vulnerabilidad podía ser su ventaja si se atrevía a ser honesta en sus propuestas. El camino estaba lejos de estar claro, pero la verdadera lucha iba a florecer en su próximo paso. Con cada línea que trazaba, Sofía se planteaba la inevitable pregunta: ¿hasta dónde estaba dispuesta a abrirse sin miedo al juicio? Mientras sopesaba esa decisión crucial, la incertidumbre retornaba, cruzando sus pensamientos como un eco. ¿Es realmente posible mostrar quién es y, al mismo tiempo, comulgar con las expectativas? Aferrándose al cuaderno, se dio cuenta de que afrontar esos temores podría llevarla a un lugar donde el riesgo se convertiría en una revelación. Con el corazón acelerado, acarició la portada y decidió que era hora de mostrarse tal como era. El próximo desafío estaba a la vuelta de la esquina, y ella lo sabía. Su transformación no solo dependería de los diseños que creara, sino de la verdad que eligiera plasmar en cada una de sus propuestas. Y mientras se adentraba en la siguiente semana, su mente se llenó de preguntas inquietantes: ¿podría cambiar el curso de su destino arquitectónico al abrazar su autenticidad? El ecosistema académico vibraba a su alrededor. Las voces se convertían en melódicas advertencias y oportunidades. Pero el verdadero dilema estaba a punto de presentarse, y con él, la promesa de un descubrimiento personal aún más profundo. Sofía se adentró en la semana con una determinación renovada, pero también con una mezcla de inquietud. La fecha límite de su proyecto final estaba cada vez más cerca y sabía que su autenticidad debía reflejarse en cada trazo. Sin embargo, esa presión no provenía únicamente de las expectativas externas, la voz interna que siempre la había exigido más empezaba a gritar con más intensidad. Durante las primeras reuniones grupales, su mente vagaba entre la búsqueda de un equilibrio y la lucha contra la crítica. Un compañero, Daniel, conocido por su aprecio por el diseño avant-garde, se mostraba abierto a experimentar, mientras que Sofía debatía con sus propios límites. Al escuchar sus ideas atrevidas, un escalofrío la recorrió. Si él podía desafiar las convenciones, ¿por qué ella no podía hacer lo mismo? Esa pregunta se convirtió en un mantra. La inquietud la llevó a un momento de confrontación interna. A medida que desarrollaba su propuesta, se dio cuenta de que cada elemento que añadía era una forma de cuestionar no solo su diseño, sino también lo que había estado dispuesta a aceptar sobre sí misma. ¿Sería capaz de confrontar sus miedos y asumir riesgos que la llevaran más allá de lo predecible? Decidida a sentirse genuina, buscó la ayuda de su profesora, Elena, quien había sido un pilar en su proceso. En una sesión de mentoría, Sofía expuso sus dudas y su necesidad de integrar su historia familiar en su proyecto. Elena, con una mirada perspicaz, le dijo: la arquitectura cuenta historias, pero las mejores historias son aquellas que surgen del corazón. Abre ese corazón y muestra lo que te hace única. Esa noche, Sofía se sumergió en un torrente de recuerdos y emociones. Sacó álbumes familiares, donde las fotografías eran testigos de su pasado, una estructura arquitectónica que siempre había sentido como su ancla. En la mezcla de lujo y sencillez que había en su hogar, encontró los matices que necesitaba para su diseño. Pasó horas experimentando con varios estilos, creando maquetas que hablaban tanto de vanguardia como de tradición. Era un proceso catártico, pero a medida que se adentraba más en su historia, la incomodidad se hacía evidente. Cada decisión requería que se arriesgara a mostrar su vulnerabilidad.
Sin embargo, el éxito del proyecto dependía de cómo lo presentarían. La fecha de la defensa final se acercaba y la incertidumbre pesaba en sus hombros. La noche anterior a la presentación, mientras revisaba sus notas, fue invadida por una oleada de dudas abrumadoras. ¿Qué pasará si lo que presento no es suficiente? El eco de sus inseguridades la empujaba a claudicar ante la presión de encajar en la imagen ideal de lo que un arquitecto debe ser. Consciente de que su autenticidad era su mayor fortaleza, decidió que ya no iba a mirar atrás. Tenía que dar el salto, confiar en lo que había construido y en el arte que representaba su historia. Esa mañana, se despertó con la convicción de que, independientemente del resultado, el verdadero triunfo era haber abrazado su esencia. Al pararse frente a la aula repleta, sintió como su corazón latía con fuerza. Cada mirada era una mezcla de expectación y juicio, pero en lugar de avergonzarse, se sintió empoderada. Mientras presentaba, sus palabras fluían, entrelazando su historia familiar con los diseños que había creado. A medida que hablaba, se encendía una chispa en sus ojos, era la primera vez que se sentía completamente ella misma. Terminada la presentación, la sala quedó en un silencio reflexivo. Las caras, una vez críticas, se mostraban ahora intrigadas. Pero en vez de relajarse, Sofía sintió que la parte más crucial de su camino estaba aún por llegar. La necesidad de validación seguía latente, y tendría que enfrentarse a las reacciones de sus compañeros y, sobre todo, a la de sí misma. Cuando finalmente los comentarios comenzaron, la tensión se convirtió en una danza de alabanza y críticas. En medio de esta vorágine emocional, leyó un mensaje en el rostro de Daniel que la llevó a preguntarse, ¿podría aquel momento de exposición también ser un punto de partida para su desarrollo? Era un dilema inquietante. ¿Podría Sofía encontrar en esta experiencia el impulso para evolucionar aún más, o caer en la trampa del autosabotaje una vez más? Mientras esa dualidad seguía burbujeando, una nueva revelación asomaba en su mente, y sabía que su viaje no había hecho más que comenzar. La semana siguiente transcurrió entre ecos de la presentación y sus múltiples interpretaciones. A pesar de haber desbordado su autenticidad, las palabras de sus compañeros seguían resonando en su mente. La validación que anhelaba no llegaba. Mientras caminaba por el campus, Sofía sentía la presión de esos comentarios, como si cada paso la llevase más profundamente a un laberinto de dudas. Cada interacción con Daniel durante los días posteriores despertó en ella una mezcla de admiración y recelo. Su enfoque desafiante del diseño parecía contrastar con sus propias inseguridades. Observaba cómo él compartía ideas innovadoras con fuertemente entonadas opiniones, recibiendo elogios y críticas por igual con una confianza que ella anhelaba. Sin embargo, en lugar de abrazar esas diferencias, se sentía cada vez más acorralada por la necesidad de demostrar que podía ser igual de creativa. La revisión del proyecto final se convirtió en un espejo distorsionado que reflejaba no solo su diseño, sino también sus inseguridades profesionales. La voz interna que antaño la impulsaba a mejorar ahora la amenazaba con un futuro incierto y sombrío si no lograba el reconocimiento que deseaba. Con esta inquietud, decidió jugar a ser una observadora del propio proceso. ¿Qué ocurriría si, en lugar de resistirse a las expectativas, se permitía experimentar con su estilo sin las cadenas de la autoexigencia? Esa tarde, en su estudio, empezó a llenarse de materiales, colores, texturas y, sobre todo, a recuperar ese instinto juguetón que la había llevado a la arquitectura. Cualquier cosa que capturase su atención se convirtió en una posibilidad: recortes de revistas, telas que evocaban recuerdos, dibujos esbozados en papel de desecho. Esa liberación del miedo la llevó a explorar, incluso revisó viejos proyectos donde había plasmado su esencia sin las restricciones que a menudo pesaban sobre su mente. Los días pasaron aceleradamente, y cada creación se volvía más personal. Se escuchó a sí misma transitando entre la vanguardia que admiraba en Daniel y los trazos robustos de su propia historia familiar.
Era un diálogo interno que la invitaba a descubrir un equilibrio entre el riesgo y la identidad. De repente, un clic se produjo en su mente, revelando el potencial de fusionar su propia narrativa con las innovaciones contemporáneas. Este amalgama comenzó a definir un estilo único, una voz propia en el caos del diseño. Una noche, al revisar su trabajo en la luz de la luna, algo dentro de ella cambió. Ya no necesitaba la validación de los demás. Lo que había creado era un reflejo auténtico de su viaje, y eso bastaba. Sin embargo, una sombra de preocupación se asomó al horizonte. ¿Sería suficiente su evolución personal para causar un impacto en el mundo, ese lugar a menudo indiferente frente a la vulnerabilidad? La fecha de la exhibición final se aproximaba, y con cada día que pasaba, sentía como si la ansiedad y la emoción se entrelazaran. ¿Sería capaz de realmente mostrarme tal como soy?, se preguntaba. En la confrontación consigo misma halló nuevas resoluciones. Cuando finalmente llegó el momento, se situó frente a la audiencia una vez más, esta vez con una propuesta que reflejaba no solo su trabajo, sino también una parte esencial de su ser. En sus manos, una pieza que combinaba sus recuerdos, sus miedos y finalmente, su crecimiento. Al abrirse al público, se sintió atravesada por un miedo nuevo, el temor a que su autenticidad fuera recibida con desdén. Pero esta vez, en lugar de temer a las críticas, Sofía se sintió lista para aceptar cualquier resultado. Si fracaso, al menos habré sido fiel a mí misma, pensó. Las luces daban lugar a un nuevo preámbulo. Con cada palabra que pronunciaba, tejiendo su historia entrelazada con sus creaciones, sentía que se despojaba de una coraza que nunca debió llevar. Sin embargo, al final de su presentación, la sala se quedó en un tenso silencio que le heló la sangre. Cada mirada absorbiendo su esencia, como si la validación que había deseado tanto ahora dependiera de una balanza que ni ella entendía. Y así, se dio cuenta de que la reacción de su audiencia podría definir, una vez más, su próximo paso. ¿Sería este el momento final de su transformación o una nueva encrucijada? Sofía sintió su corazón palpitando con fuerza ante el silencio abrumador que emanaba de la sala. Las miradas eran un torbellino de expectativas, y en su interior, la presión aumentaba. Cada latido era un recordatorio de que, más allá de la presentación, había revelado algo íntimo y vulnerable de sí misma. Se preguntó si, quizás, su autenticidad sería su mayor fortaleza o, por el contrario, su mayor debilidad. Mientras la tensión se apoderaba del ambiente, un murmullo comenzó a manifestarse. Primero fueron susurros lejanos, luego risas controladas, y finalmente aplausos que resonaron como un eco lejano de lo que había esperado escuchar. Pero esos aplausos no la llenaron de alivio, sino que intensificaron su inquietud. ¿Realmente lo ha hecho bien, o simplemente están siendo amables?, se cuestionó, atrapada entre la duda y la necesidad de creer en su propio trabajo. A medida que salía de la sala, se encontró con Daniel, quien, a diferencia de los demás, no pareció impresionado por lo que había compartido. Su mirada introspectiva y su comentario sobre la falta de conexión con el público provocaron un torbellino de frustración. ¿Qué más puedo hacer?, pensó, mientras la incertidumbre crecía en su interior. Su lucha con el ingenio agrupado en su mente y el deseo de no ser opacada por los juicios de Daniel se transformó en una batalla silenciosa. Durante las semanas siguientes, las conversaciones con sus compañeros giraron en torno a la importancia de la autenticidad en sus diseños. Sofía escuchaba atentamente, intentando descifrar el secreto para atraer la atención que ella anhelaba. Sin embargo, tras cada intercambio, la voz interior que antes había sido su aliada ahora la acusaba de ser una impostora. Esa dualidad entre su esencia y sus aspiraciones artísticas se convirtió en un obstáculo mental que comenzaba a frenar su creatividad. Fue en una de esas noches de insomnio, rodeada de bocetos y fragmentos de ideas, que Sofía dio un giro inesperado. Decidió desafiar las opiniones que la limitaban.
Se inscribió en un taller especializado en técnicas de diseño experimental fuera de su zona de confort, una decisión que la llenó de temor, pero también de una chispa de esperanza. Pensó que tal vez era el momento de abrazar lo desconocido y reclamar el poder de su creatividad, sin reservas. Los días dentro del taller se convirtieron en un campo de transformación. Cada ejercicio representaba un nuevo reto que la llevó a explorar técnicas que nunca habría considerado, como el uso de materiales reciclados y el concepto de espacio como parte de la interacción emocional. En medio de esta exploración, una forma de autoexpresión comenzó a florecer que reflejaba su viaje personal, una narrativa visual que unía lo antiguo con lo nuevo en sus diseños. El impacto del taller fue inmediato. Se sentía más ligera, como si un peso invisible se hubiera disuelto en el aire. En cada creación, estaba dando un paso hacia la autenticidad que tanto deseaba, despojándose del miedo al juicio. Esto no solo transformó su trabajo, sino también su perspectiva sobre lo que realmente importaba, conectar con su propia voz en lugar de buscar aprobación externa. Sin embargo, al regresar a la universidad, Sofía se enfrentaría a un nuevo desafío. Una invitación inesperada llegó de parte de un prestigioso colectivo de arquitectos que querían ver su próximo trabajo. Se dio cuenta de que su mundo estaba a punto de expandirse. Esta era una oportunidad para demostrar que su evolución tenía el potencial de resonar más allá de su propia percepción. ¿Sería capaz de enfrentar una nueva crítica externa, ahora con su auténtica esencia en juego? La ansiedad comenzó a calar en los laterales de su mente, desafiando su reciente resiliencia. Esta es tu oportunidad, se recordó Sofía, mientras su mente empezaba a planear su próxima movida. Pero el eco de la validación, potenciado por las voces de su pasado, seguía resonando en su mente. ¿Podría sostener la fuerza de su autenticidad bajo la mirada crítica de aquellos que admiraba? La trama se apretaba, dejando a Sofía ante una elección crucial que podría definir su destino, enfrentando el verdadero sentido de su evolución profesional. Sofía no pudo ignorar el torrente de emociones que la invadía mientras caminaba hacia su estudio. La invitación de aquel colectivo de arquitectos la había encontrado en un punto de inflexión, donde sus anhelos y temores golpeaban con la misma fuerza. ¿Sería capaz de atravesar la muralla de autoexigencia que la había mantenido recluida en su zona de confort? Cada paso que daba sentía que el suelo se estremecía bajo su peso. Se sentó frente a su mesa de trabajo, rodeada de papeles, colores y materiales, sintiendo el tiempo colarse entre sus manos. Los días que siguieron a la invitación estuvieron marcados por una intensa exploración. Sofía se sumergió en sus bocetos, pero esta vez con una mentalidad distinta. La autoexigencia que antes la frenaba se transformó en energía creativa. La experiencia del taller le había enseñado que el verdadero diseño nace de un lugar de vulnerabilidad. Empezó a experimentar con texturas, formas y conceptos que trataban de reflejar su ser interior, dejando atrás la búsqueda de la perfección. Cada trazo en su cuaderno era un acto de liberación. Sin embargo, no todo era sencillo. Al volver a clase, se encontró con Daniel, quien observaba con un gesto crítico. La conversación fue tensa y, al mismo tiempo, una oportunidad de confrontación. ¿Acaso estás intentando ser diferente solo por complacer una expectativa?, le lanzó él con una mirada penetrante. Sus palabras resonaron en su mente y, por un momento, se sintió arrastrada a la inseguridad que había dejado atrás. La responsabilidad de demostrar su evolución personal se sintió pesada, como si el pasado la estuviera llamando de nuevo. Fue en esa confrontación donde Sofía se dio cuenta de que había estado buscando aprobación en un espacio que debía ser suyo. En lugar de defender su trabajo, se decidió a observar. Sin darse cuenta, había estado anclada en la necesidad de validación. En lugar de interpretar su autenticidad como un valor, había permitido que las opiniones ajenas la limitaran. Con esa revelación, Sofía sintió una oleada de determinación, como si encendieran un fuego dentro de ella.
Tomando una decisión audaz, retiró los proyectos que había realizado para el colectivo. En su lugar, empezó de nuevo. Con todo lo aprendido, se lanzó a crear una obra que hablara de su viaje personal. Decidió integrar elementos de sus raíces, de su historia familiar. Escogió materiales que simbolizaban su conexión con el pasado y la aceptación de su vulnerabilidad. Recursos que, en su mente, renacían cada día. Al trabajar en su proyecto, el miedo a lo que pensarían los demás se evaporaba. En su lugar, había plenitud y un susurro de orgullo. Con cada avance se sintió más fuerte. Sin embargo, el día de la presentación estaba cada vez más cerca y la ansiedad hizo acto de presencia nuevamente. La incertidumbre volvió a acecharla, cuestionando su trabajo y su valor. La pregunta que antes la impulsaba ahora se convertía en un ladrillo en su pecho: ¿beneficiaría su propuesta o la aislaría más de sus aspiraciones? Una noche antes de la presentación, se sentó frente a su proyecto, contemplando las piezas y texturas. Todo estaba listo, pero la inquietud por lo que se iba a decir y, sobre todo, por la reacción que podría provocar, la consumía. Esta es tu oportunidad para desafiar las expectativas, se repitió como un mantra, una chispa de determinación en medio de la duda. Era consciente de que la vulnerabilidad que había compartido en la presentación anterior había sido un momento crucial en su camino. Ahora, tenía que probarse a sí misma que podía transformar ese momento en algo aún más significativo. Y así, con un renovado sentido de propósito, Sofía se durmió la noche anterior a la presentación, aunque la gran pregunta la desvelaba: ¿alcanzaría el corazón del colectivo con su propuesta auténtica o sería el escenario de otra derrota personal? El peso de su desarrollo personal estaba a un paso de ser revelado. El desafío se convertiría en una balanza que mediría no solo su trabajo, sino su propia percepción de valía. El día de la presentación llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo que pulsaba en el aire, como una corriente eléctrica. Sofía entró al aula con un portafolio en la mano y una mochila llena de sueños a su espalda. Cada paso reafirmaba su decisión de abrazar su autenticidad. Miró a su alrededor, capturando las expuestas caras de sus compañeros y profesores, cada uno un testigo de su viaje. El tiempo parecía dilatarse mientras preparaba su espacio frente a ellos. En su mente, repitió durante horas las palabras que debería pronunciar, pero en el fondo sabía que esta vez no solo tenía que hablar de su proyecto, sino de sí misma. Cuando finalmente comenzó a presentar su diseño, sentía que su voz vibraba con fuerza, desbordando fe en su trabajo. Cada categoría de su proyecto se entrelazó con fragmentos de su historia, la fusión de materiales que simbolizaban sus raíces, las texturas que evocaban momentos de su infancia, la integración de lo moderno con lo clásico como una metáfora de su propia lucha interna. Les habló de su proceso y el coraje que había requerido para dejar de lado el temor y el juicio ajeno. A medida que hablaba, la conexión entre su verdad y su diseño se tornaba innegable. Se sintió genuina y poderosa, como si cada palabra extraía un peso de su ser. Al finalizar su presentación, un aplauso resonó a través de la sala. Pero, esta vez, era diferente. Las miradas que antes la juzgaban ahora eran cálidas, curiosas, y había un aire de respeto que flotaba sobre ella. Al escuchar sus comentarios, comprendió que no solo se habían emocionado con su trabajo, sino que también habían conectado con su mensaje. La vulnerabilidad que había decidido exponer había tocado algo profundo en ellos, rompiendo las barreras que ella había sentido por tanto tiempo. Sofía sintió que, más allá del reconocimiento, el verdadero triunfo era haber sido auténtica en un mundo que a menudo valoraba lo superficial. Sin embargo, el verdadero golpe llegó cuando Daniel, a quien había visto casi como un rival, se levantó y compartió su impresión. Tu trabajo no solo es visualmente poderoso, sino que lleva consigo una historia personal que le da vida. Eso es lo que hace que la arquitectura sea relevante, dijo con sinceridad. El reconocimiento de su compañero resonó en su corazón,
aquellos quiebres de inseguridad que antes la mantenían en su sombra, ahora se pulían con un nuevo brillo. Esa crítica positiva no solo consolidó su trabajo, sino que también significaba que había encontrado su voz. Al terminar la clase, sintió que el peso de su viaje se desvanecía, mientras un profundo sentido de logro la invadía. Fue un triunfo que se extendió más allá de una simple calificación, había alcanzado la aceptación de sí misma y, de forma extraordinaria, también había cultivado la apreciación de quienes la rodeaban. Sofía sabía que esto era solo el comienzo. Había aún mucho por aprender y construir, pero la base que había cimentado era sólida. Se sentía capacitada, ligeramente aliviada, y los murmullos de presión que antes apagaban su voz se convertían en un coro de aliento. La decisión de ser fiel a sí misma había cambiado el rumbo de su camino, y al salir al umbral del aula, una nueva perspectiva era su aliada. No era solo arquitecta en desarrollo, sino una mujer que había tomado las riendas de su vida. La promesa de un futuro donde podría construir no solo espacios físicos, sino también cumplir sus sueños se tornaba una realidad palpable. La liberación de cada expectativa familiar y cada juicio ajeno la llenaba de confianza. Con cada nuevo proyecto que acometería, tendría presente que la autenticidad era su mayor fortaleza y que su historia personal siempre le daría un toque único. Sofía sonrió al recordar la servilleta que había dibujado días atrás en la tienda de su madre, aquel fue el primer paso hacia su verdadera identidad. Ahora, estaba lista para enfrentarse a lo siguiente con la misma determinación y autenticidad que le había permitido crecer. La arquitectura, al final, ya no era solo un sueño, sino un medio para expresar lo que realmente significaba ser ella misma. Así, mientras se alejaba del aula, se sintió más que una simple estudiante, era una arquitecta en formación que había conquistado su verdadero ser. Su recorrido no había hecho más que comenzar, y cada paso a partir de ahora sería un ladrillo más en la edificación de su vida. Ahora, más que nunca, era hora de que todos ustedes se unieran a este viaje de descubrimiento personal. Necesitan suscribirse ahora a este canal, para no perderse las próximas historias emotivas y transformadoras que vienen a continuación. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración en estos relatos. Comenten sus reacciones sobre cómo se sienten con este final y sus teorías sobre el futuro de Sofía. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar estas historias de superación personal. Su apoyo puede hacer una gran diferencia.